Hay cargas que se llevan por tanto tiempo que terminan volviéndose invisibles para quien las porta. Están ahí, silenciosas, influyendo en cada paso, en la manera de observar la vida y hasta en la forma de respirar. Es como avanzar con una mochila invisible, repleta de resentimientos, rencores y heridas antiguas que nunca terminaron de sanar. Quizás alguien te hirió de una manera profunda, o tal vez fuiste tú quien cometió un error que todavía pesa en tu conciencia, algo que no te deja seguir adelante. Ahora piensa en esto. Imagina que alguien te ofrece la posibilidad de abrir esa mochila y sacar todo aquello que te lastima, todo lo que pesa y duele. Eso que te están ofreciendo se llama perdón. Puede parecer sencillo, pero en realidad el perdón es una de las fuerzas más poderosas que existen. No solo aligera la carga que llevas, sino que transforma por completo tu manera de vivir. Cambia la forma en que te miras a ti mismo, cómo ves a los demás y cómo enfrentas cada día. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucedería si perdonaras de verdad? Si soltaras todo lo que guardas dentro y permitieras que el perdón transforme tu vida desde lo más profundo del corazón. Este mensaje es una invitación a descubrir ese poder. El perdón no es una idea teórica ni algo abstracto, es una fuerza real capaz de desatar una libertad profunda en cada uno de nosotros. Aquí exploraremos qué enseña la Biblia acerca del perdón, cómo Jesús lo vivió con su propio ejemplo y, lo más importante, cómo permitir que esa enseñanza transforme tu vida. Porque sí, el perdón puede cambiarlo todo, puede transformar tu pasado, renovar tu presente y, de manera sorprendente, redefinir tu futuro. Quédate, porque lo que vamos a descubrir puede ser el comienzo de algo completamente nuevo para ti. Hablaremos de cómo el perdón tiene el poder de liberar, sanar y generar una paz que quizá no has sentido desde hace mucho tiempo. Parte 1. ¿Por qué resulta tan difícil perdonar? Es llamativo que, aun sabiendo que perdonar es algo bueno e incluso saludable, muchas veces parezca casi imposible. Tal vez porque sentimos que, al perdonar, la otra persona gana, como si hacerlo significara aprobar lo que ocurrió o minimizar el dolor que nos causaron. Entonces quedamos atrapados en un ciclo de resentimiento, creyendo que la falta de perdón nos protege de volver a ser heridos. Pero aquí está la verdad. No lo hace. El resentimiento no protege, solo nos mantiene cautivos. La Biblia es muy clara al respecto. En Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, se nos exhorta a quitar de nosotros toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, junto con toda malicia, y a ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo. El mensaje no es que perdonemos porque la otra persona lo merezca, sino porque es la forma de liberarnos de la prisión emocional en la que nosotros mismos nos encerramos. Perdonar no significa olvidar ni justificar lo ocurrido, significa soltar. Y una de las razones por las que cuesta tanto es porque el ego se interpone. Nos aferramos al yo herido, al yo que cree tener la razón, y mantener esa imagen parece darnos seguridad. Nos enseñaron que aferrarnos al dolor es una forma de protegernos, pero la realidad es otra. Cuando perdonas, no le haces un favor a quien te hirió, te lo haces a ti mismo. Jesús nos dio el ejemplo más impactante cuando colgaba de la cruz. En medio de un dolor imposible de imaginar, su reacción no fue el odio ni el deseo de venganza, sino el perdón. Sus palabras fueron: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», tal como se relata en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Piensa en eso. En el instante más oscuro, Jesús escoge perdonar. No lo hizo por quienes lo herían, sino porque comprendía que el perdón es lo que libera el alma. Por eso, cuando te preguntas por qué resulta tan difícil perdonar, quizá la respuesta esté en que hemos entendido mal su verdadero significado. El perdón no es para quien te causó daño, es para ti. Es un regalo que te haces a ti mismo para liberarte del dolor que te consume y comenzar a vivir desde la paz. Y sí, decirlo es mucho más sencillo que hacerlo.
Perdonar no siempre ocurre de un momento a otro. Muchas veces es un proceso, un camino que se recorre día tras día, y eso está bien. Lo esencial es comprender que el perdón siempre es una opción disponible, una decisión que puede conducirte a una vida más ligera, con menos carga emocional. Parte 2. El poder del perdón en tu bienestar emocional. ¿Has notado que guardar rencor se siente como llevar una espina clavada en el corazón? Cada vez que recuerdas lo que ocurrió, el dolor reaparece. Tal vez afecta tu descanso, se infiltra en tu rutina diaria y sin que lo adviertas, te roba la paz. Lo que muchas veces no comprendemos es que el perdón no es solo un asunto espiritual o moral, también tiene un impacto directo en la salud emocional. Cuando no perdonamos, es como si reviviéramos la herida una y otra vez. Cada recuerdo reactiva la ira, la frustración y el enojo. Con el tiempo, esas emociones no resueltas se acumulan y el resultado es un cansancio profundo, una sensación de desgaste constante, como si una nube de negatividad te acompañara a todas partes. Incluso puedes volverte más irritable o menos paciente con los demás, porque ese resentimiento empieza a colorear tu manera de ver el mundo. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, se dice que un corazón alegre es buena medicina, pero un espíritu quebrantado seca los huesos. Cuando eliges no perdonar, te privas de esa alegría que podría sanar tu interior. Es como un veneno lento que termina afectando cada área de tu vida. Pero aquí aparece algo poderoso. Cuando decides perdonar, algo se transforma. Es como si te quitaran un peso de encima. De pronto respiras mejor y ya no te sientes atrapado en una espiral de pensamientos negativos. El perdón funciona como una liberación emocional, una limpieza profunda del alma. Te permite dejar de centrarte en el dolor y comenzar a mirar hacia la sanación y el crecimiento. Y no solo eso. Diversos estudios han mostrado que practicar el perdón está relacionado con una mejor salud mental. Quienes perdonan suelen experimentar niveles más bajos de ansiedad, depresión e incluso estrés. Resulta asombroso cómo algo tan espiritual puede tener efectos tan reales y visibles en la vida cotidiana, como si el perdón fuera una medicina para el alma que también sana la mente. Esto no significa que perdonar sea fácil ni inmediato. En ocasiones es un camino largo. Puede que un día sientas que has dejado todo atrás y, al siguiente, el resentimiento regrese. Eso también forma parte del proceso. Lo importante es recordar que el perdón no es un favor para quien te lastimó. Es un acto de amor propio. Es decirle a tu corazón: merezco vivir en paz, merezco soltar esta carga. Porque cuando te aferras al rencor, sin darte cuenta, le entregas poder a quien te lastimó, permitiendo que siga influyendo en tus emociones y en tu estado interior. En cambio, cuando eliges perdonar, recuperas el control de tu bienestar emocional. Perdonar es un acto de valentía y de amor propio. Es decidir que tu paz vale más que cualquier herida del pasado. Parte 3. El perdón no es olvidar ni justificar. Uno de los mayores errores que existen alrededor del perdón es creer que, al perdonar, estás obligado a borrar lo ocurrido o a justificar el daño recibido. Pero esto no es cierto. Es importante aclararlo, porque entenderlo transforma por completo la manera en que vemos el perdón. Comencemos con la idea de olvidar. La realidad es que, aun cuando perdones, es muy probable que recuerdes lo que pasó, y eso no es un problema. No existe una obligación de borrar el pasado. El perdón no consiste en fingir que nada ocurrió, sino en soltar el dominio que ese recuerdo ejerce sobre ti. Imagina que esa experiencia es como un libro que puedes abrir una y otra vez. Perdonar no significa destruir ese libro, sino que, al leerlo, ya no provoque el mismo dolor ni controle tus emociones. Jesús nunca enseñó que debíamos olvidar. Él habló del perdón reconociendo la existencia del dolor y de la injusticia, pero señalando un camino más alto, el de la libertad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22, Pedro le preguntó:
¿Cuántas veces debía perdonar a quien le hacía daño? Jesús respondió que no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto revela que el perdón es una decisión constante, una elección diaria que hacemos para mantenernos libres del rencor, no porque el recuerdo desaparezca, sino porque no permitimos que nos domine. El segundo malentendido frecuente es pensar que perdonar equivale a justificar. A veces se cree que perdonar significa decir que lo ocurrido estuvo bien, pero no es así. El perdón no excusa el mal ni lo minimiza. No declara que la herida fue correcta, sino que afirma: no permitiré que esto me destruya por dentro. Es una decisión de no vivir prisionero del dolor, aún reconociendo que hubo una injusticia real. Un ejemplo claro se encuentra en la historia de José, el hijo de Jacob, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. El nivel de traición y sufrimiento que vivió fue profundo. Sin embargo, cuando años después tuvo la oportunidad de enfrentarlos, eligió perdonar. No afirmó que lo que hicieron estuvo bien. Sus palabras fueron que, aunque ellos pensaron hacerle mal, Dios lo transformó en bien, como se relata en Génesis capítulo 50, versículo 20. José no justificó la maldad, pero eligió el perdón para poder avanzar, sanar y cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Aquí está una enseñanza fundamental. Perdonar no significa permitir que el daño se repita. Puedes perdonar y al mismo tiempo establecer límites. Puedes soltar el rencor y proteger tu corazón. El perdón sana el interior, pero en muchos casos también es necesario aprender a poner límites saludables para no regresar al mismo ciclo de dolor. Parte 4. El perdón te libera a ti, no a los demás. Muchas veces cuando pensamos en perdonar, sentimos que hacerlo equivale a liberar a la otra persona de la culpa o de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, el perdón no funciona de esa manera. A veces creemos que perdonar es como entregar un regalo a quien nos hizo daño. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente es que el perdón no libera tanto a la otra persona como a ti mismo. Permíteme explicarlo. Cuando guardas rencor o ira contra alguien, es como cargar una cadena pesada atada al corazón. Esa cadena te acompaña a todas partes, incluso cuando intentas concentrarte en otras cosas. Es esa incomodidad que aparece de repente al recordar lo ocurrido o al encontrarte con esa persona. Toda la energía que se consume en mantener ese resentimiento podría invertirse en aspectos mucho más valiosos de tu vida. Y el perdón es la llave que rompe esa cadena. Jesús enseñó que el perdón no es únicamente un gesto hacia los demás, sino también un camino de sanidad interior. Cuando perdonamos, es como si soltáramos una carga emocional que llevábamos encima, dejando espacio para experiencias nuevas y emociones más sanas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 15, Jesús expresó que si perdonamos las ofensas de otros, nuestro Padre Celestial también nos perdona. Pero si no lo hacemos, tampoco recibimos ese perdón. El mensaje es claro. El perdón funciona como un ciclo de liberación. Al liberar a otros de nuestra ira y resentimiento, nos liberamos a nosotros mismos. Hay algo aún más poderoso en esto. El perdón no depende de la respuesta de la otra persona. Muchas veces creemos que, para perdonar de verdad, el otro debe pedir disculpas o reconocer el daño causado. Pero no es así. El perdón es una decisión personal, un acto que tomas para tu propia sanación. Es algo que ocurre entre tú y Dios. No necesitas que la otra persona esté de acuerdo ni que ofrezca una disculpa perfecta. Puedes decidir perdonar incluso si esa persona no cambia o jamás admite su error. Es similar a cuando tienes una herida en la piel. No esperas a que aquello que te lastimó venga a curarte. Tomas la iniciativa y haces lo necesario para sanar. El perdón funciona de la misma manera. Es limpiar las heridas internas para poder seguir adelante, para que tu vida no quede definida por el dolor del pasado. Y hay algo todavía más asombroso. Cuando perdonas, creas espacio para lo nuevo. Imagina tu corazón como una habitación.
Si está lleno de resentimientos, rencores y heridas, no hay lugar para el amor, la paz o la alegría. Pero cuando perdonas, es como si sacaras toda esa basura emocional y dejaras espacio para cosas mejores. Y cuando comienzas a soltar, Dios trae a tu vida cosas nuevas que jamás imaginaste. El perdón puede parecer una montaña difícil de escalar, pero cada paso que das en esa dirección es un avance hacia tu libertad y tu paz. No sucede de un día para otro, pero cada jornada en la que decides soltar un poco más del resentimiento, estás construyendo una vida más liviana y más plena. Parte 5. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente y el futuro. Hay algo que debemos tener muy claro. El perdón no tiene el poder de modificar lo que ya ocurrió. No puede borrar los hechos ni eliminar el dolor que viviste. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque cuando estamos heridos, solemos desear que todo hubiera sido distinto, que esa experiencia dolorosa nunca hubiera existido. Sin embargo, el pasado ya está escrito. Sin embargo, el perdón sí tiene un poder mucho más profundo. Puede transformar la manera en que vives hoy y abrir un camino completamente nuevo hacia el futuro. Es natural desear justicia. Cuando alguien nos hiere, sentimos que esa persona debería pagar por lo que hizo. Pero existe una trampa en ese anhelo de justicia. Mientras esperamos que el otro sufra o enfrente las consecuencias, nosotros quedamos atrapados en el dolor del pasado. Es como revivir la herida una y otra vez, esperando que algo cambie, cuando en realidad quien sigue sufriendo somos nosotros. El perdón, en cambio, nos permite soltar el pasado y comenzar a vivir de una forma distinta. No puedes modificar lo que te ocurrió, pero sí puedes decidir cómo eso va a influir en tu presente y en tu futuro. El perdón no busca corregir lo que ya fue, sino liberar el peso que aún cargas para que puedas avanzar con una nueva perspectiva. Al final, lo vivido dejó una herida. Si no perdonas, esa herida permanece abierta. Cuando eliges perdonar, permites que comience la sanación. La cicatriz queda como recuerdo, pero ya no duele igual ni define quién eres. Jesús ilustró este principio de manera extraordinaria. Cuando sanaba a las personas, no solo restauraba su cuerpo, también ofrecía una sanación interior. En el relato del paralítico, lo primero que Jesús le dijo fue que sus pecados quedaban perdonados, como se menciona en Mateo, capítulo 9, versículo 2. Él no se limitaba a curar lo físico, sino que otorgaba un nuevo comienzo para el alma. Eso mismo hace el perdón, nos brinda la oportunidad de empezar de nuevo, de no quedar atrapados en lo que ocurrió, sino de avanzar mirando hacia adelante. Además, el perdón tiene la capacidad de transformar nuestras relaciones. Muchas relaciones dañadas pueden encontrar restauración a través del perdón. Esto no significa que todo volverá a ser como antes, pero sí que puede surgir una relación distinta, más basada en la comprensión y la compasión. Incluso si decides no restaurar esa relación, está bien. Al menos habrás soltado el resentimiento que te mantenía atado. También es importante reconocer que aunque el perdón trae libertad, no siempre implica que todo se arregle de inmediato. Las consecuencias de lo ocurrido pueden seguir presentes por un tiempo. La diferencia es que tú ya no estarás prisionero de la espiral del dolor. El perdón te permite avanzar con esperanza, sabiendo que, aunque no puedas cambiar lo que te hicieron, sí puedes cambiar la manera en que eliges vivir a partir de ahora. Así que, aunque el perdón no puede reescribir la historia, sí tiene el poder de escribir una nueva página en tu vida, una donde el dolor del pasado ya no sea el protagonista. Tú decides quién tiene el control, el rencor o la libertad que nace del perdón. Parte 6. El perdón como un acto de amor propio. Con frecuencia pensamos que perdonar es algo que hacemos por los demás, como si fuera un favor que les concedemos. Pero la verdad es esta: el perdón es, ante todo, un acto de amor hacia ti mismo. Perdonas no porque la otra persona lo merezca necesariamente,
sino porque tú mereces vivir en paz. Imagínalo así. Cada vez que te aferras al rencor, es como si bebieras un veneno esperando que le haga daño a alguien más, pero en realidad, quien termina siendo afectado eres tú. El rencor, el resentimiento y la ira son emociones que se van acumulando en el interior, y quien sufre sus consecuencias eres tú mismo. Por eso, cuando eliges perdonar, es como si te dieras el regalo de soltar ese veneno, permitiéndote volver a respirar con libertad y vivir con mayor ligereza. No se trata de la otra persona, se trata de ti. La Biblia es clara cuando habla de amar al prójimo, pero también de amarnos a nosotros mismos. Jesús enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como se menciona en Mateo, capítulo 22, versículo 39. Muchas veces ponemos toda la atención en amar a los demás y olvidamos la otra parte esencial, como a ti mismo. Y eso incluye perdonarte por los errores que has cometido y liberar tu corazón de las heridas que otros te causaron. Perdonar es un acto de autocuidado, porque protege tu corazón y coloca tu bienestar por encima de cualquier herida del pasado. Tal vez pienses que mantener el resentimiento te protege de volver a sufrir, pero la verdad es que el único dolor que sigues experimentando es el que tú mismo te provocas al no soltar. Perdonar es decir: merezco paz, merezco vivir sin esta carga. También es importante comprender que el perdón no es una señal de debilidad. En realidad, es todo lo contrario. Perdonar exige una gran fortaleza interior, porque implica decidir que el daño recibido no tendrá el control de tu vida. Significa tomar las riendas de tu propia historia. La verdadera fuerza está en soltar aquello que te ata al pasado y avanzar con un corazón más liviano. Muchas veces cuesta perdonar porque creemos que hacerlo es perder el control, cuando en realidad el perdón es la forma más poderosa de recuperarlo. Al perdonar, eliges no ser víctima del dolor y decides que lo que te hicieron no te definirá. Estás optando por construir una vida que no esté marcada por las heridas del ayer. Además, el perdón tiene el poder de liberarnos del sufrimiento que nosotros mismos nos imponemos. Nos hablamos con dureza, nos reprochamos errores y quedamos atrapados en un ciclo constante de culpa. Eso también necesita ser soltado. Dios perdona, y si Él lo hace, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto perdonarnos? La compasión hacia uno mismo es clave en este proceso. No se puede vivir plenamente cuando uno se recuerda continuamente sus fallos. Perdonar a los demás es importante, pero perdonarte a ti mismo es igual de esencial. Dios te perdonó incluso antes de que tú lo pensaras. ¿No es momento de hacer lo mismo contigo? Perdonar no es solo un acto hacia otros, es un acto profundo de amor propio y de sanación interior. Es un recordatorio de que mereces vivir en paz y que tu vida no tiene por qué ser una repetición constante de las heridas del pasado. Cuando eliges hacerlo, abres la puerta para que Dios llene tu vida de bendiciones, alegría y nuevas oportunidades. Parte 7. Perdonar no siempre significa reconciliarse. Uno de los grandes malentendidos acerca del perdón es creer que siempre debe ir acompañado de una reconciliación, como si perdonar implicara automáticamente que todo vuelva a ser como antes, que la relación se restaure y que la normalidad regrese. Sin embargo, la verdad es que perdonar y reconciliarse son cosas muy diferentes. Cuando perdonas, lo que estás haciendo es liberarte a ti mismo del peso del resentimiento, del dolor y del rencor. Es el verdadero significado del perdón. Sin embargo, eso no implica que debas restablecer una relación con quien te hizo daño. En muchas ocasiones, la persona que hirió no ha cambiado, continúa repitiendo conductas dañinas o ni siquiera comprende el impacto de sus acciones. Y eso no te obliga a volver a abrirle la puerta de tu vida. No estás comprometido a mantener cerca a alguien que no te respeta o que sigue actuando de forma destructiva. El perdón es un acto interno, algo que ocurre en lo profundo del corazón. No depende de la otra persona, ni de que exista un acuerdo mutuo. Es una decisión que tomas por tu propio bienestar.
Puedes soltar el resentimiento sin volver a involucrarte con quien te lastimó. Esto no es egoísmo, es sabiduría. Es aprender a establecer límites saludables. Piénsalo de esta manera. Si alguien te hirió profundamente, ya sea por una traición, una mentira o un acto que quebró la confianza, perdonar significa que ya no permites que ese hecho controle tus emociones. Pero eso no implica que la confianza regrese automáticamente. La confianza se reconstruye con el tiempo y con acciones consistentes. Y si la otra persona no ha mostrado un cambio real o un deseo genuino de reparar el daño, es válido mantener distancia. Jesús enseñó a perdonar sin medida, pero también dejó claro que no es necesario permanecer en relaciones tóxicas o destructivas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 14, Jesús instruyó a sus discípulos que, si en algún lugar no eran recibidos ni escuchados, sacudieran el polvo de sus pies y se marcharan. Esto no es falta de perdón, es reconocer que no todo entorno ni toda persona es un espacio seguro para permanecer. Perdonar y reconciliarse no son lo mismo, y no siempre van de la mano. El perdón abre la puerta a la paz interior, pero la reconciliación requiere un proceso de sanación más profundo. Ese proceso necesita la disposición y el cambio de ambas partes. Perdonar es algo que puedes hacer por ti mismo, incluso si la otra persona no está lista o no desea hacerlo. La reconciliación, en cambio, solo es posible cuando dos personas están dispuestas a sanar, dialogar y transformarse. Además, no debes sentir culpa si decides no reconciliarte después de haber perdonado. En algunos casos, el acto más amoroso hacia ti mismo es mantener cierta distancia. Hay personas que, aun siendo perdonadas, continúan dañando. En esas situaciones, establecer límites claros es necesario para proteger tu corazón y tu estabilidad emocional. Recuerda que perdonar no significa ignorar lo ocurrido ni minimizar el dolor que sentiste. No es olvidar ni justificar el mal, ni tampoco una invitación a que te lastimen de nuevo. El perdón es tu libertad, tu sanación y tu paz. Y puedes alcanzarlo sin tener que relacionarte de la misma manera con quien te hirió. Parte 8. El perdón no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Muchas veces asociamos el perdón con debilidad. Es fácil caer en la idea de que perdonar es rendirse o mostrar fragilidad, como si fuéramos demasiado blandos. Sin embargo, la verdad es que el perdón exige una fortaleza interior enorme. Lo que realmente resulta fácil es quedarse atrapado en el rencor y permitir que la ira y el resentimiento tomen el control de tu vida. Eso no requiere esfuerzo alguno. Mantenerse enojado es como sostener una llama encendida. Basta con quedarse allí, alimentando ese fuego, creyendo que de algún modo te protegerá o hará justicia. Pero muchas veces no notamos que ese mismo fuego es el que te va consumiendo por dentro. El perdón, en cambio, sí exige valentía, porque perdonar implica apagar esa llama, soltar la idea de que aferrarte al rencor te mantiene a salvo. Perdonar es una decisión consciente, es una elección que haces a pesar del dolor y del orgullo herido. No se trata de negar lo ocurrido ni de fingir que no dolió, sino de mirar ese dolor de frente y decidir que no será quien determine el resto de tu vida. Ahí reside la verdadera fortaleza, porque soltar el rencor y seguir avanzando requiere mucho más coraje del que solemos imaginar. Jesús nos dio un ejemplo impactante de esto. Estaba lleno de compasión y perdonó a quienes lo traicionaron, lo hirieron y lo maltrataron. Pero nunca lo hizo desde la debilidad. Al contrario, lo hizo desde una posición de autoridad y poder absoluto. Cuando estaba en la cruz, en el instante de mayor sufrimiento, fue capaz de decir: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», como se relata en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Eso no fue debilidad, fue una muestra de una fortaleza tan profunda que transformó la historia. Perdonar incluso en los momentos más oscuros es lo que nos otorga poder y revela cuán fuertes somos en realidad. Muchas veces la resistencia a perdonar nace del ego, de esa voz interior que dice que, si perdonas, te estás rebajando o permitiendo que otros te pasen por encima. Pero en realidad,
es el ego el que nos mantiene atrapados, alimentando el dolor y convirtiéndolo en resentimiento. Aquí aparece la verdadera sabiduría. Cuando logras ir más allá del ego, comprendes que el perdón no es perder algo, sino ganar algo mucho más valioso: tu libertad, tu paz y tu equilibrio interior. Perdonar es como quitarte una armadura que llevaste durante mucho tiempo. Al principio parecía protegerte, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que esa armadura pesa, limita tus movimientos y te impide vivir con ligereza. Al perdonar, te liberas de esa carga y vuelves a respirar con libertad. El mundo muchas veces dice que mostrar emociones, soltar el dolor y elegir el perdón es señal de debilidad. Sin embargo, la verdad es que quienes perdonan son los que poseen una fortaleza interna que no depende de las circunstancias externas. Son quienes han aprendido a confiar en algo más grande, algo que va más allá de las heridas del pasado. Por eso, cuando pienses en el perdón, no lo veas como debilidad. No es rendirse ni perder. Es elegir la paz por encima del conflicto. Es demostrar que tu corazón es lo suficientemente fuerte como para soltar el resentimiento y seguir adelante. Al final, el perdón es uno de los actos más poderosos y valientes que puedes realizar, no solo por los demás, sino sobre todo por ti mismo.